¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están todos? Saludos cordiales en el inicio de esta semana, la primera semana del mes de febrero, en este día 2 de Candelaria también. Saludos cordiales para quienes están de fiesta en un día, pues sin lugar a dudas, especial y que nos ha sorprendido con tanto frío desde el pasado fin de semana, pero el amanecer de hoy ha sido bastante helado y lo será en la noche, así que estamos con esa expectativa del clima. Y le acompañamos como siempre con las noticias, con los temas actuales de análisis y hoy con la presencia en nuestros estudios del ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Mencos, a quien queremos darle la más cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros, señor ministro. Muchísimas gracias por la invitación, Luis, y un gran gusto estar aquí con la audiencia de Sonora. Pues muchas gracias y creo que el tema importante y especial que hay que abordar es el de esta readecuación presupuestaria, porque nos habíamos quedado con el tema de la aprobación del Congreso de la República. Surgen inconvenientes, diríamos, para la ejecución presupuestaria ante la suspensión del mismo, que justo se da a finales de año. ¿Cómo ve las cosas? ¿Cómo está el Ministerio de Finanzas en su actuar? Porque quiera que no, esa aprobación del presupuesto es la que le da las herramientas necesarias para erogar lo que necesita el Estado, ¿no? Sí, así es. Bueno, el presupuesto público de la nación permite la ejecución de recursos que van a terminar convirtiéndose en bienes y servicios públicos y por lo tanto es vital tener todo listo el 1 de enero. Un poco de antecedentes es que el Congreso aprobó el presupuesto para el año 2026 cumpliendo con los plazos en el mes de noviembre y el 30 de diciembre la Corte de Constitucionalidad suspendió este presupuesto, este decreto que había sido aprobado aduciendo algunos problemas de procedimientos. Eso provocó que, de acuerdo a la ley, entrara en vigencia nuevamente el mismo presupuesto del año 2025 para el año 2026. Y eso provoca ya algunos problemas importantes, principalmente en el caso de las jubilaciones, las pensiones que nosotros pagamos a las clases pasivas del Estado, porque año con año van habiendo nuevos beneficiarios de las pensiones y por lo tanto hay que reajustar. También afecta planillas importantes como en educación. Los maestros han ido creciendo en el interés de aumentar la cobertura y calidad del servicio de educación, pues sin una modificación al presupuesto no tendríamos los fondos para financiar ni maestros ni servidores en el tema de salud, ni, por ejemplo, los esfuerzos de incrementar el número de efectivos de la Policía Nacional Civil, que hoy por hoy están haciendo un enorme esfuerzo para el control y para mejorar la seguridad de nuestro país. Entonces, hay muchos problemas que se dan al entrar en vigencia el presupuesto que fue hecho para otro contexto. Aquí he mencionado temas de funcionamiento, pero también nos complejiza toda la inversión pública porque los ministerios que ejecutan inversión pública lo hacen en función de un plan operativo anual y por lo tanto, si ese presupuesto no entra en vigor, el plan operativo anual elaborado para hacer carreteras, caminos rurales, mejorar aeropuertos, puertos, no entra por lo tanto en vigencia. Y por eso era tan importante llevar al Congreso una iniciativa de ley lo más pronto posible que pudiera permitirnos reajustar todo el presupuesto, modificarlo para que se parezca lo más posible al presupuesto que se aprobó para este año. ¿Y qué pasó en enero? ¿Hubo erogaciones? ¿Qué significan estos atrasos en la inversión pública? Pues en el mes de enero el arranque fue básicamente para iniciar algunos de los procesos que están constituidos tanto en el presupuesto del 2025 como en el 2026. Es probable, por ejemplo, temas de funcionamiento, los recursos que van destinados a la alimentación escolar, al remozamiento, todo eso comienza como todos los años y está dentro de los dos presupuestos. Ahora, en donde se sufren retrasos es en la inversión pública, porque efectivamente se tienen que reajustar los planes de ejecución de la inversión pública para volverlos a hacer coincidir con el presupuesto que se tiene. Nuestra idea siempre fue acelerar la construcción de una iniciativa de ley, que fue la que llegó al Congreso, para poder
lo más pronto posible acelerar algunos procesos de inversión pública en particular. Por suerte, la modificación que ha aprobado el Congreso de la República lleva algunos artículos que permiten recuperar el tiempo perdido. Por ejemplo, se trasladan en automático los 500 millones de quetzales para la construcción de una cárcel de máxima seguridad. Esto estaba en el presupuesto del Ministerio de Gobernación, pero por medio de un artículo logramos trasladarlo directamente al Ministerio de Defensa, y ahí ganamos alrededor de 3 meses de trámites para hacer ese cambio. También se trasladaron del Ministerio de Educación 350 millones de quetzales al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda para la construcción de los 10 centros educativos, institutos que se van a hacer en diferentes espacios a nivel regional. Entonces, aprovechamos la modificación para ganar ese tiempo en materia de inversión pública. Pero esto se hizo sin haberse aprobado la modificación. No, ahora que está. Una vez que se. Una vez entre en vigencia, vamos a poder hacer en automático todos estos cambios. O sea, eso todavía no se ha hecho. No, ya fue aprobado por el Congreso, solo falta que el Congreso lo remita al Ejecutivo, que ahí sea firmado por el señor presidente y publicado en el Diario de Centroamérica. Una vez esto suceda, pues se pueden habilitar todos estos esfuerzos de agilidad de la inversión pública que estamos comentando. Y en el caso, por ejemplo, de las municipalidades o de otras dependencias que dependen de esa erogación y de ese ingreso de parte del Estado, ¿qué pasó en enero? ¿Cómo van las cosas? Bueno, en realidad el presupuesto que iba a entrar en vigencia en enero y que fue suspendido traía mejoras en la recaudación que al momento de no ejecutarse, pues entramos con un presupuesto un poco más reducido y por lo tanto se reducen las asignaciones esperadas en el año 2026 para las municipalidades, para las entidades autónomas que reciben recursos directamente del Estado, para el organismo judicial y otros actores. Ahora, con la modificación, cuando entre en vigencia esta modificación, vamos a poder restituir la parte de la mejora de los ingresos tributarios, porque estamos pasando de una recaudación en 2025 que tenía como meta 109 mil millones de quetzales a una meta de 119 mil millones de quetzales. Entonces, eso se va a ver reflejado. Esa modificación se va a ver reflejado en el incremento de recursos que llegan a las municipalidades con fines de inversión pública, así como al resto de entidades del Estado que constitucionalmente reciben recursos de situados constitucionales y de algunos impuestos que hoy ya están con una propuesta de recaudación mayor de la del año anterior. Y es evidente que como es a base de porcentajes, a las municipalidades les favorece el aumento del presupuesto. Sí, así pero es. Una es el porcentaje del situado constitucional y otro entonces el que se va en proporción a la recaudación. Sí. Las municipalidades reciben principalmente recursos del situado constitucional y recursos de IVAPAS, aparte de otros recursos que van llegando vinculados, por ejemplo, a la circulación de vehículos y otros temas. Pero su fuerte de recursos que se trasladan del gobierno central a las municipalidades es básicamente el situado constitucional y el IVAPAS. Ambos dependen de la recaudación y a mayor recaudación, más ingresos para las municipalidades. Y bueno, este sería un tema casi que nos llevaría un programa entero si nos fijamos en el funcionamiento de las municipalidades, pero antes, señor ministro Jonathan Mencos, existía mucha queja de parte de las municipalidades porque esto no les llegaba a tiempo. ¿Cómo está dándose las erogaciones a las municipalidades? Digamos, en este momento, ¿cómo va lo que recibe cada comuna? Sí, bueno, nosotros tenemos un récord de traslado de recursos a todas las entidades del Estado que nos permite garantizar que lo que está presupuestado se está haciendo llegar. En el caso de las municipalidades, solamente de estos impuestos más situado constitucional, el año pasado les trasladamos el 100% de lo que decía el presupuesto. Esos son cerca de 13 mil millones de quetzales los que llegaron en el 2025. Este año se incrementan un poco más y básicamente nosotros mantenemos la puntualidad en la entrega de los recursos, esperando que estos recursos sean
utilizados de la mejor manera posible para convertirse en bienestar, empleo, actividad económica en los diferentes territorios del país. ¿Hay una polémica o un debate abierto en torno al dinero que manejan los COCODES? Y si se podían ejecutar los del año anterior para y demás, sí. Y entiendo que se ha modificado. Quisiera usted explicar un poco este tema también, porque es pues trasladar los fondos de un año hacia el otro, lo que estaba en juego, ¿no? Sí, así es. Bueno, esta semana que el Congreso de la República aprobó la modificación al presupuesto, que es el decreto 3-2026, también aprobó una modificación al decreto 7-2025 que permite el traslado de fondos a los consejos de desarrollo, pero manteniendo la necesidad de que estos consejos puedan rendir cuentas sobre la supervisión de las obras y por lo tanto de los avances en la construcción de las obras. Esto es una mejora que va a permitir tener un mejor control y una mayor calidad de las obras de infraestructura que se hacen a través de consejos de desarrollo. Ya desde el año 2025 los consejos de desarrollo se han constituido en el tercer brazo más importante de inversión pública. El gobierno central es un brazo, las municipalidades son otro y hoy los consejos de desarrollo. La modificación que se hizo en el presupuesto reitera los alrededor de 6.300 millones que van en un aporte extraordinario para consejos de desarrollo, en el cual el artículo que le da vida a esa ampliación de recursos a los consejos de desarrollo habla de la necesidad de que estos consejos prioricen proyectos de agua, de saneamiento ambiental que permitan mejorar las condiciones de bienestar en las comunidades. Sabemos muy bien que sin agua, sin un control de los desechos, es muy difícil luchar contra la desnutrición en nuestro país. Así es que este es una buena cantidad de recursos que deben traducirse lo más pronto posible en inversiones y por lo tanto en resultados en bienestar. Nosotros desde el Ministerio de Finanzas hemos desarrollado un sitio dentro del Ministerio de Finanzas en donde todos los ciudadanos tienen acceso a los miles de proyectos de inversión que se están ejecutando desde consejos de desarrollo. Ahí el ciudadano puede buscar todas las inversiones a nivel nacional, a nivel departamental, a nivel municipal, y ahí puede entrar a ver a la obra que más le interese, y cada ciudadano puede encontrar ahí el costo de la obra, el nombre del proveedor que la está ejecutando y fotos de los avances en la supervisión de esta obra. Así es que con eso intentamos tener también del lado ciudadano un mayor control de estos recursos. Pero ¿por qué la crítica del gasto, pues posiblemente poco transparente o desmedido o postergado también? Bueno, muchas de estas críticas tienen que ver con la imposibilidad de los consejos de desarrollo para poder ejecutar todos los recursos que les están llegando ahora. Esto es parte del proceso de mejoramiento de este brazo de inversión pública. Recordemos que en el año 2024 los consejos de desarrollo ejecutaban alrededor de 5.000 millones. En el año 2025 lograron ejecutar 8.500 millones aproximadamente. Y este año tienen una meta de ejecución de alrededor de 14.000 millones, no estoy seguro del monto exacto. Pero también tenemos que entender que las obras de inversión en la mayoría de ocasiones no son obras que se terminen en el mismo año. Muchas de estas obras son multianuales, por lo tanto es lógico que un consejo de desarrollo que tiene, por ejemplo, 5 millones de quetzales ejecute el primer año, si va a ser una escuela, ejecute la mitad de esos recursos y en el siguiente año ejecute los otros 2,5 millones de quetzales. ¿Por qué? Porque mucha de la inversión pública se ve afectada por el clima. Cuando está lloviendo se ejecuta menos, por un lado, y después por una serie de procesos de control y de verificación que toman más o menos los primeros 6 meses del año 1 de la inversión. Y este dinero de los consejos de desarrollo que se ha aumentado, ¿lleva algún control de parte del gobierno de ustedes en este caso? Bueno,
las diferentes unidades. Justamente era lo que comentaba. Nosotros, en el afán de brindar la mayor información posible sobre la inversión que hacen los consejos de desarrollo, hoy tenemos un sitio en particular donde los ciudadanos pueden entrar a ver proyecto por proyecto, pueden ver todos los proyectos que se están ejecutando en un municipio o en un departamento, o todos los proyectos que se ejecutan en todo el territorio nacional. Adicional a esto, nosotros incrementamos los recursos de la Contraloría General de Cuentas, que es el ente encargado del control de la calidad del gasto, para poder ayudarle a la Contraloría a tener suficiente personal y suficientes herramientas para poder dar un seguimiento más oportuno de estas inversiones. Así es que estamos atendiendo las preocupaciones ciudadanas sobre la calidad del gasto en general y en particular sobre estas inversiones. También debo decirle que lo que hemos visto es que a través de consejos de desarrollo se están logrando hacer inversiones que estaban en la lista de pendientes de más de 30, 40 años, carreteras que comunican San Marcos con México, que me mostraron una carta de petición de construcción de hace 50 años y que hoy finalmente se está logrando concretar. Se están haciendo escuelas, institutos, centros de salud, espacios de usos múltiples. Entonces sí hay un esfuerzo adicional que se nota en los territorios y que también está generando más actividad económica y por supuesto un empleo temporal, que aunque sea temporal es importante porque quienes hacen esas obras suelen ser ciudadanos que viven en las comunidades. Así es que es muy importante el trabajo que se hace a través de este brazo de inversión pública. Y aparte son decisiones propias o decisiones locales, además las que se están tomando. No es desde un gobierno central que se ejecuta algo que quizás queda muy a la distancia o muy postergado o muy inadaptado a la realidad del momento, ¿no? Pues yo creo que cada brazo de inversión cumple su función. El de consejos de desarrollo es un espacio donde participan 25, 30 mil personas tomando decisiones sobre qué tipos de inversiones hay que hacer. El modelo desde el gobierno central también involucra las necesidades del territorio, pero desde una visión más macro, ¿verdad? Entonces, efectivamente, la inversión que se hace con consejos de desarrollo lleva otra ruta de concepción y por supuesto de entendimiento que pasa por la propia comunidad que decide priorizar proyectos y utilizar los fondos que están llegando en este momento y que han sido poco usuales en el contexto de presupuestos anteriores, pero que pueden tener y están teniendo un resultado importante en los territorios. ¿Y la cantidad de que ahora se va a designar a estos consejos de desarrollo, de dónde sale? Bueno, los consejos de desarrollo se financian principalmente hoy en día por tres brazos o por tres elementos o fuentes. La primera es el financiamiento ordinario a consejos de desarrollo. Esto es parte de la ley de consejos de desarrollo y que lo que buscaba era descentralizar un poquito la toma de decisiones en materia de inversión. Aquí se asignan recursos anualmente. Estos llegan a sumar alrededor de 5 o 6 mil millones de quetzales. Después, este año, parte del financiamiento de consejos de desarrollo es la continuación de obras que se quedaron a medias el año anterior por las razones que ya comentamos. Ahí más o menos quedaron 4 mil millones sin ejecutar el año pasado. Y finalmente, este año se ejecutarán otros 6.300 millones como fruto de un aporte extraordinario que decidió el Congreso de la República para proyectos principalmente de agua y saneamiento ambiental. Esas son las tres grandes fuentes del financiamiento. Va a ser un presupuesto de más o menos 15 mil millones de quetzales y hay obras multianuales, así es que no le pidamos al Consejo de Desarrollo que se ejecute todo el mismo año, sino más bien que se planifique bien y que se ejecute con calidad, porque si la obra se está haciendo bien, es lógico que tengamos que esperar a que la ejecución sea multianual y se termine de hacer en el año siguiente, ¿verdad? Nosotros seguiremos dando muchísima atención a nuestro sitio de información sobre la inversión de consejos de desarrollo y seguiremos impulsando que a través de la Contraloría General de Cuentas se cuente con recursos para poder darle la mejor
seguimiento y supervisión a estas inversiones. Aparte de lo que usted ya mencionaba relativo al Ministerio de Gobernación o en este caso al de la Defensa, que es el que va a construir la cárcel de máxima seguridad, el dinero que va para comunicaciones, para el remozamiento de las escuelas, o el que va para los elementos de policía, ¿qué otros elementos contempló esa ampliación presupuestaria? ¿Por qué era tan importante hacerla, señor ministro? Sí, bueno, se reajustan todos los techos presupuestarios que tienen las entidades del Estado. Por ejemplo, nosotros tenemos como meta en la estrategia mano a mano no solo lograr la meta que se logró en el año 2025 de 50,000 pisos sanos, saludables, sino llevarla a 100,000 pisos saludables. Eso significa que tenemos que reajustar los presupuestos de los ministerios que trabajan en esta estrategia. Recordemos que la estrategia mano a mano no solo mejora la vida a través de pisos saludables, ¿verdad? Pisos de tierra que pasan a ser pisos de concreto o de cemento, sino también llega acompañado, por ejemplo, del programa del adulto mayor. En los municipios en donde se aplica la estrategia, se hace la investigación de todos los hogares, y los hogares que tienen adultos mayores en condiciones de pobreza extrema se les hace acceder al programa del adulto mayor, que permite dotarlos de 500 quetzales. Adicional a esto, se entregan filtros de agua, se mejoran las estufas y se hace un revocado de paredes en algunos casos, se les ayuda a sembrar un huerto. Bueno, entonces todas estas metas necesitaban, por supuesto, tener los recursos para poder sacarlas adelante. El Ministerio de Educación está inaugurando 500 institutos de educación básica. Eso requiere más recursos porque no estaban disponibles en el presupuesto del 2025. Aquí hay en el 2026 más institutos, pero también más maestros y más profesores. En el caso de gobernación, necesitamos tener más recursos, los recursos contemplados en el presupuesto que fue suspendido, para poder darle vida y trabajo a los alrededor de 3,500 nuevos policías que se graduarán a lo largo de este año. Entonces hay un sentido estratégico. El gobierno quiere y requiere de estos fondos para cumplir los resultados que le ha ofrecido a la población. Quiero también aprovechar a comentar esa modificación que aumenta el tamaño del presupuesto. Se está financiando con más recaudación y con principalmente utilización de recursos que habían quedado pendientes del año pasado por algunas no ejecuciones, pero también por una excelente recaudación que superó la meta. Y esto era precisamente una preocupación, porque cuando se elaboró el proyecto de presupuesto, todavía no se sabía cómo iba a cerrar el año, diríamos, en cuanto a recaudación se refiere. Pero ¿cómo cierra realmente? ¿Cuánto más se logró recaudar? ¿Qué significa esto? ¿Y cómo se plantea para este nuevo año también la meta de recaudación? Nosotros cerramos el año 2025 con más o menos 3,500 millones más de quetzales en recaudación. Teníamos una meta de 109,000 millones y llegó a 112,700 millones de quetzales. En el proyecto de presupuesto, como se entrega el 2 de septiembre, todavía no tiene uno la certeza de cuánto se va a recaudar, pero en el dictamen del presupuesto que hizo la Comisión de Finanzas, ya tomaron 2,000 millones más de quetzales para disminuir la necesidad de emitir bonos del Tesoro. Ahora que hicimos la modificación, hemos agregado estos 1,500 millones de quetzales que se aumentaron por encima, digamos, de la meta de recaudación, con lo cual estamos utilizando prácticamente todos los recursos que el gobierno captó por recaudación de manera encima de la meta para utilizarse en el presupuesto de este año. Esto envía un mensaje también. No solo estamos mejorando la productividad de los impuestos, recaudando más, cumpliendo las metas, sino que esos recursos, en cuanto hay una posibilidad de utilizarlos, están regresando a la economía, transformados en medicamentos, recursos para carreteras, más inversión, pago de salarios de policías, de enfermeras, médicos. Así es que, bueno, es un ciclo bueno
además innovador, porque normalmente ningún gobierno tiene que hacer tantas modificaciones a su presupuesto como nos ha tocado hacer a nosotros desde el 2024 hasta el 2026. Tenemos el récord de que por una u otra razón, la mayoría han sido por temas de Corte de Constitucionalidad y de procedimiento, que nos ha tocado revisar el presupuesto que se está ejecutando y mejorarlo tanto en normas como en la capacidad de financiarse. Y por el monto alto del presupuesto, que obviamente va creciendo año con año, y este ha sido el de mayor número, pues muchos piensan que se está recurriendo mucho a la deuda pública. ¿Cómo queda planteado este tema con el nuevo presupuesto? Bueno, primero quisiera comentarle a los ciudadanos que el saldo de la deuda pública, que se mide en función del Producto Interno Bruto, cuando nosotros iniciamos el gobierno, el saldo era de 27.3%. Como nosotros hemos logrado que la economía crezca, que se recaude más, estamos teniendo, si usamos un poco la deuda para hacer inversiones, eso es parte de la vida en la política fiscal, ¿no? En las propias familias también nos endeudamos cuando necesitamos hacer grandes inversiones. Pero el saldo de la deuda al cierre de este 2025 es menor del saldo que nosotros recibimos. Está alrededor de 27% del Producto Interno Bruto. Así es que básicamente nosotros seguimos en lo que hemos ofrecido a la sociedad, sí tener un presupuesto más potente. El de Guatemala sigue siendo el presupuesto más pequeño de Centroamérica y uno de los más pequeños del mundo, pero la reorganización de ese presupuesto, teniendo más inversión y más recursos para mejorar los bienes y servicios públicos, está trayendo como efecto la mejora en el bienestar de las familias, una mayor actividad económica que también está produciendo más empleo, con lo cual pues vale la pena tener presupuestos potentes si los resultados van a ser vistos y sentidos por los hogares guatemaltecos. Y en esos resultados, precisamente, señor ministro, también hacen un cierre y muchos piensan que una de las críticas, digamos, a que el presupuesto fuera grande es que no se estaba ejecutando. Al final, ¿cómo cerró el presupuesto del 2025? ¿Qué tanto ejecutaron y qué tanto tiene su fundamento el decir que no hay una inversión pues como la que se había prometido, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, yo creo que hay que ser muy maduros en la idea del presupuesto, porque no deberíamos de premiar al que ejecuta todo, porque puede ser que creemos el incentivo de que se ejecuten cualquier cosa. Nosotros hemos siempre dicho que se debe ejecutar con base a resultado, y si no vamos a ejecutar todo, explicaremos por qué no se ha hecho. En muchos casos han sido porque se han caído procesos de licitación, porque se está cuidando que los recursos no caigan en malas manos, y por lo tanto hemos tenido dificultades en la ejecución. Quizá un gobierno que no tiene cuidado de la transparencia, que no quiere cerrar caminos a la corrupción, habría ejecutado absolutamente todo. Pero para nosotros lo que es importante es el resultado, y por supuesto hacerlo mientras también cerramos caminos a la corrupción. La ejecución cerró el año 2025 con un porcentaje de 92.8%. Eso es un buen porcentaje de ejecución, principalmente porque, como el presidente lo hizo en su discurso, hay resultados que se deben valorar en materia de salud, de seguridad, de educación, en infraestructura pública. Todavía hay algunos retos. Precisamente el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda ha sido el más golpeado a lo largo de la historia por el debilitamiento que se le hizo, y ahí es donde el proceso ha sido más lento de mejora, pero sí que se han ejecutado obras de inversión pública, y este año nuestra expectativa es conseguir no solo una mayor ejecución, sino más bien mayores y mejores resultados con esos recursos que se ejecutan. Muy bien, pues estamos hablando esta tarde con el ministro Jonathan Mencos, ministro de Finanzas Públicas, precisamente sobre cómo quedan las cosas con la readecuación presupuestaria y cómo pues inicia ya este mes de febrero, esperando que esto pues sea ya publicado y pueda erogarse tal cual pues ha quedado, pero pues todos estos planteamientos y temas interesantes que vamos a seguir conversando cuando volvamos de la pausa comercial. Así que no cambien, que seguimos con 60 minutos.
Estamos de regreso esta tarde, conversamos aquí en nuestros estudios de la zona 15 de la ciudad de Guatemala con el ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Mencos, y hablamos precisamente de cómo irán las cosas para este 2026, porque aquí lo interesante es ver hacia futuro. Hay una readecuación presupuestaria que me decía usted se parece más a lo que habían presentado también como presupuesto. Sí. ¿Hay algún temor en este momento, algún desafío fuerte que haya quedado de este traspiés, ministro? No, yo creo que con el decreto 3/2026 volvemos a tener la misma perspectiva que nos daba el decreto 27-2025, que fue el que suspendió la Corte de Constitucionalidad el 30 de diciembre. Y digo, tenemos la misma perspectiva porque con ese presupuesto nuestra idea y nuestros análisis nos dicen que vamos a crecer 4.1% este año. O sea, vamos a seguir manteniendo un buen crecimiento económico. Esto ya lo han confirmado las últimas estimaciones del Banco de Guatemala. Y eso se convierte a su vez en más empleo para las familias guatemaltecas y por supuesto en una mejor perspectiva del hoy, pero también del futuro. Porque mucho de este presupuesto se está concentrando en continuar aumentando la cobertura y calidad de servicios públicos. Vienen recursos para terminar o avanzar en la construcción de los hospitales, en seguir avanzando en que por lo menos todos los municipios del país tengan una farmacia a la cual se pueda acudir para comprar muy baratos los medicamentos cuando no sean entregados en centros de salud. En el caso de seguridad, ya lo decíamos, trae recursos, 200 millones de quetzales para poder comprar material y equipo que usa la policía para la lucha contra las pandillas. Entonces, más los recursos que garantizan la contratación de los 3.500 nuevos policías, todo el esfuerzo en educación, aumentar la cobertura también de básico. Así es que es un presupuesto que nos permite mantener en esencia lo comprometido con la población y poder seguir mejorando las calidades de los servicios públicos que se ofrecen. En la parte de inversión pública sigue siendo un presupuesto muy potente porque vuelve a tener los recursos que se habían perdido porque no estaban en el presupuesto del 2025. Y ahí también creo que es muy importante porque la inversión tiene un impacto en el corto plazo. Mientras se está haciendo la inversión, se generan empleos, se demandan materiales de construcción y otros esfuerzos que activan también la industria y la economía, pero una vez está hecha la obra, tiene una trascendencia muy grande porque permite el bienestar de la generación actual y de generaciones futuras. Como yo siempre lo digo, la escuela en donde yo estudié, que la terminamos de construir porque cada estudiante llevaba 1 o 2 bloques para construir por ejemplo, el salón de usos múltiples, está ahí. Yo la usé en los años 80 y cuando paso por Ciudad de Plata sigue estando ahí la escuela. Entonces la inversión pública tiene esa gran virtud, pega en la economía en el primer paso, ¿verdad? Por el empleo que genera, por el dinamismo, pero además pega sobre el bienestar de las generaciones actuales y de las generaciones futuras. Y eso es precisamente lo que se está haciendo con la obra desde el gobierno central y las más de 1.200, 1.500 obras que se estarán sumando a la inversión pública a través de consejos de desarrollo y a las cerca de 10.000 obras que se están ejecutando ya con consejos de desarrollo. Nuestro último programa de la semana pasada era con personeros, con el gerente de Metra, para ser específico, y hablábamos de esa emergencia nacional que declaran los alcaldes de la mancomunidad del sur del tránsito como una urgencia nacional. Sí. Y de hecho ustedes entregaban el año pasado junto con el COICA, me parece, la entidad esta coreana que ha hecho la cooperación, el análisis de qué es lo que debe hacerse, porque hablamos de muchos aspectos interesantes que usted acaba de destacar, pero uno va a ser ¿cómo desde la perspectiva de finanzas, que es la que a usted le corresponde, qué apoyos puede haber para superar este embrollo en el que estamos hoy? Sí, bueno, yo siempre lo he dicho que un problema como el del transporte, del tráfico, no se puede discutir en un año. Y a nuestro gobierno le tocó
lo ponemos como una prioridad, sigue siendo una prioridad del gobierno, pero lo que hemos encontrado es estudios a medias, estudios desfasados, que no permiten tener certeza para poner ahí 8,000 millones de quetzales, que es lo que cuesta, de acuerdo a estimaciones muy inicial, la construcción de la primera línea del metro. Entonces, entendemos que sí es una prioridad, es nuestra también, pero también hay que decir que ha habido un desinterés de los gobiernos anteriores, incluso de algunos municipios, que en 40 años no han terminado estudios a profundidad del metro. Hoy no sabemos qué tipo de metro construimos. Subterráneo, lo queremos a ras de la carretera, lo queremos aéreo. No solo es lo que queremos, lo que dicen los técnicos. Queremos hacer un puente que una Guatemala con Villanueva, pero no tenemos idea de qué tipo de metro debería de pasar por ese puente. Después, no sabemos si las líneas ferroviarias actuales tengan la capacidad de lo que queremos transportar en ese metro. Total es que hay muchas preguntas que todavía no tienen respuesta. Nosotros a través de FEWA estamos dejando algunos recursos para que este año se pueda hacer incluso un censo que permita saber, porque la línea del tren en la ciudad de Guatemala está colapsada porque hay mucha gente ya viviendo en la línea del tren. Tenemos que levantar un censo, tenemos que saber a dónde vamos a trasladar a estas personas, si es que hay que trasladarlas o no. Y por supuesto, lo otro es que necesitamos tener una capacidad para poder ejecutar esos 8,000 millones de quetzales que pasa por preinversión, estudios económicos y financieros y por supuesto finalmente un proyecto de ejecución por fases. Eso no hay hoy. Nosotros encontramos muchas declaraciones. Del metro se ha hablado, un candidato que hasta entregó, no recuerdo el nombre, pero entregó el tiquetito para que uno se subiera en el metro, un candidato a alcalde. Nunca lo vimos. Y sin embargo las voces siguen siendo las mismas y tienen razón. El país y nuestra capital, nuestra metrópoli, necesita una solución de transporte masivo. Eso no se va a resolver ni con semáforos, ni poniendo 2 busitos más. Necesitamos tener una solución masiva, pero ningún ministro de finanzas decente va a poner 8,000 millones en un fondo en el que no tenemos certeza de qué va primero, qué va después y con qué calidad técnica. Seguimos trabajando, el Banco Mundial va a ayudarnos a hacer algunos estudios, ya se están gestionando a través de FEWA, como lo decía, y nosotros estamos en la total anuencia de avanzar. Tendríamos y tenemos la esperanza de que pueda ser a través de la cooperación con Estados Unidos, darle continuidad a la cooperación de COICA, que fue un estudio todavía muy general para lo que necesita ser un metro. Y finalmente estamos buscando apoyo de todos los países amigos que tienen experiencia en ejecución de metros. Así es que lo que sí podemos asegurarle a la población es que vamos a hacer el trabajo, pero lo vamos a hacer bien hecho. No para responder a algo que ha sido urgente desde hace 40 años y hasta hoy quiere dársele una solución que es simple, pero que no es sencilla para hacerse ya en la práctica. Y para eso todavía no hay fondos predispuestos. Pues me temo que en este momento el tema de fondos no es el fondo del asunto. Ajá. Porque dinero Guatemala puede conseguir, se puede hacer una emisión de deuda en el exterior con una tasa muy barata para hacer el metro. El problema es que no tenemos el plan maestro para la ejecución de un metro. Por eso nosotros sí hemos dispuesto 500 millones de quetzales específicamente para el sistema metro y tenemos otros 600 millones de quetzales que están para darle seguimiento a la infraestructura estratégica, puertos, aeropuertos, sistema ferroviario y metro. Esos recursos pueden ayudar a que paguemos, incluso si no conseguimos la cooperación, que paguemos los estudios a profundidad del metro. Y en cuanto tengamos esos estudios, el dinero no es problema. Realmente nuestro país tiene muchos aliados, somos excelente paga y además invertir en tener un metro es algo que bien vale la pena someter a endeudamiento. Pero lo primero y lo básico que los ciudadanos tienen que saber es, uno, que no encontramos ningún estudio lo suficientemente bien hecho y completo para poder hacer un metro. Y en segundo término,
Los ciudadanos tienen que saber que para el gobierno es prioridad tener una respuesta con transporte masivo para casi que ya es el departamento de Guatemala, pero se tiene que hacer con un plan maestro que tenemos que elaborar. Y ahí sí creo que es una invitación al trabajo entre el gobierno y las municipalidades, porque las municipalidades también juegan un rol importante en la construcción de este esfuerzo nacional. Y bueno, por el tiempo y para ir aterrizando algunas ideas, ya que hablaba usted de infraestructura y nos quedamos en la pausa, cuando fuimos a la pausa, del tema del Ministerio de Comunicaciones, que ha tenido que superar una serie de obstáculos, tal cual lo han dado a conocer sus titulares, pero ¿hay algún mecanismo que les vaya a ayudar a ellos? Porque entiendo que mucho del entrampamiento ha sido precisamente el cómo ejecutar y este tipo de trámites. ¿Qué visión hay para este año, señor ministro? Bueno, ya hay muchísima más experiencia a lo largo de estos 2 años y creo que eso se está notando ya en el nivel de ejecución que se dio en los últimos 3 meses del año anterior. Además, el decreto 27-2025 y ahora el decreto 3-2026 contienen algunos artículos que permiten al ministerio ejecutar de una manera mucho más ágil. Por ejemplo, la ley de infraestructura prioritaria que aprobó el actual Congreso dota de recursos más o menos 1.700 millones de quetzales para el cuidado de las carreteras centroamericanas. Pero además en esta ley se agrega en el artículo 95 la posibilidad de procesos más ágiles de contratación de los servicios de mantenimiento y mejora de estas carreteras centroamericanas. Así es que este año que ya se puede ejecutar, porque ya hay fondos y ya está vigente la ley, yo creo que vamos a ver una respuesta más rápida en las carreteras centroamericanas. Adicional a esto, el presupuesto del Ministerio de Comunicaciones va a tener recursos específicos para ampliar la carretera CA9 Norte. Esto nos está permitiendo no solo avanzar con la ejecución de la parte que va hasta Mayuelas, sino contar con los fondos para empezar a hacer el diseño de los 200 kilómetros que faltan para llegar a Puerto Barrios y que permitirán tener una autopista en los próximos años. Y ya va el proceso de ejecución y creo que hay otros retos a nivel de caminos rurales porque las metas han sido muy ambiciosas para este gobierno y la meta en caminos rurales son más de 1,000 kilómetros de caminos rurales mejorados o nuevos. En el caso de carreteras primarias tenemos la meta de gobierno de haber mejorado y aumentado alrededor de 2,000 kilómetros de carreteras primarias. Así es que trabajo hay muchísimo y aquí el tema es otro de los elementos que ya llevamos al Congreso, que es una nueva ley de contrataciones, es la iniciativa 6688, la preparó el Ministerio de Finanzas, ya fue entregada, y en general la respuesta que tenemos que dar para que la institucionalidad pública sea más efectiva también pasa por un nuevo sistema de adquisiciones públicas que sea versátil, que sea innovador, pero que también tenga las mejores prácticas de transparencia y que reduzca los tiempos que hoy toman 6-8 meses para una licitación, reducirlo bastante, así como tener un mejor control de los proveedores del Estado para que estos tengan la mejor calidad posible. Pues interesante escuchar todos estos temas. Lo dijimos en algún momento dado del programa, no nos daría tiempo para ir abordando uno tras otro, pero ha sido interesante escuchar este planteamiento, entendiendo, ministro, y para concluir que ustedes se están fijando en una economía de crecimiento, pero también finanzas sanas, porque uno no se puede gastar lo que no tiene, digamos, ¿verdad? Exactamente. Y supongo que hacia eso le apuntan para pues dejarlo en la idea de la población que cree que nos endeudamos cada vez más y más, ¿verdad? No, muchísimas gracias. Es una excelente alerta, porque en realidad, a la par de que estamos teniendo presupuestos más fuertes, estamos cuidando las finanzas públicas. Y no lo decimos nosotros. El Fondo Monetario, cuando nos ha visitado, ha dicho que vamos por buen camino. Las calificadoras de riesgo, que no tienen amigos, ellos tienen evaluaciones, básicamente nos han mejorado las calificaciones, porque somos un país que tiene muchos retos, pero los estamos enfrentando y estamos teniendo unas finanzas públicas con un uso más estratégico
Hoy las finanzas públicas son más poderosas de lo que eran hace 3 o 4 años. Nuestros ciudadanos deberían de saberlo, deberían verlo cuando revisan si tienen sus abuelitos, si no cotizaron al IX, son beneficiarios ya del programa del adulto mayor. Me encontré a una persona hace unos días en la calle, en el día que rendimos cuenta, y se me acerca y me dice, mire, le agradezco porque desde que está este gobierno, nunca me han dejado de pagar en el mes de enero. Soy una trabajadora en renglón 029 y por primera vez me pagan en enero lo que trabajé en enero. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo, ordenar la casa, hacerlo bien, hacerlo transparente y siempre hacerlo con los pies sobre la tierra. No hacemos magia, no tenemos estudios que alguien debió hacer hace 20, 30, 40 años, pero los vamos a construir. Porque nuestro legado, nuestra mayor responsabilidad no es solo ejecutar bien el presupuesto este año, sino dejar para que las siguientes generaciones y los siguientes trabajadores públicos tengan una hoja de ruta hacia el desarrollo de nuestro país, porque un gobierno dura 4 años, pero los desafíos del desarrollo son permanentes y nuestro trabajo es precisamente dejar mejores instituciones al futuro. Pues le agradecemos muchísimo, siempre muy interesante conversar con usted, señor ministro. Igual. El tiempo se hizo corto, pero han quedado aquí algunos temas muy importantes porque la ejecución va en marcha y empieza a desarrollarse también para este 2026 que ya se pasó un primer mes, ¿no? Sí, muchas gracias. Pues vendremos a rendir cuentas cuando vaya avanzando la ejecución y se vean los resultados de esta modificación al presupuesto y lo que se está haciendo en las diferentes entidades de nuestra administración pública. Gracias, será un gusto. Muchas siempre gracias. Bienvenido, señor ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Mencos, pues hablando de estos temas que obviamente no dejan de ser preocupación de la ciudadanía y es bueno conocer, de tal manera que pues ha sido una entrevista interesante como las que pues siempre ponemos a ustedes en estos 60 minutos que esperamos sean de su agrado. Vamos a concluir dejándoles con su Noticentro SN, deseándoles a todos un excelente día de la Virgen de Candelaria y pues abrigarse porque más tarde hará un poquito más de frío. Con permiso, muy buenas tardes.